Es un gusto tenerlos acá con nosotros. Yo les voy a dejar su espacio. Esto va a ser más una conversación entre ustedes, donde nos van a estar compartiendo información de mucho valor. De modo que este es su espacio y mucha suerte. Gracias. Gracias, Andrea, por la presentación. Buenos días a todos. Nosotros vamos a hablar de la gestión de proyectos en obra y en particular quisiéramos partir con qué es un project manager. Yo creo que es importante señalar o explicar un poco qué es lo que hacemos los gerentes de proyectos y cómo servimos a nuestros clientes. Y en rigor, el Project Manager es un servicio, el Project Management es un servicio que se presta a las empresas para que éstas puedan centrarse al final del día en su core business y no desvíen recursos y tiempo a una gestión de proyectos, sea cual sea la naturaleza del mismo proyecto, pero en nuestro caso, proyectos de obra, de espacios de trabajo. Y como estos proyectos no son parte generalmente de la expertise del cliente, nosotros lo que hacemos es resolver las problemáticas propias del desarrollo de un proyecto en pos de los clientes. Así nosotros le solucionamos un problema no menor a la empresa cuando dedicamos nosotros un recurso con mucha experiencia y mucho know-how de gestión de proyectos y que permite al final del día a la empresa propiciar ahorros, mitigar los posibles riesgos que pueda proponer un proyecto y fundamentalmente entregar el proyecto a tiempo y con la calidad esperada. Tal cual. Si pasamos a la siguiente, Aaron, por favor. Como mencionaba Aaron, nuestros tres grandes focos es ahorro, entrega a tiempo y mitigación de riesgos. Y para la mitigación de riesgos, la verdad que en la gestión de un proyecto siempre hay una amplia variedad de desafíos y complejidades que son únicos para cada caso, ¿no? Porque cada contexto y cada cliente presenta una realidad diferente. Los riesgos más típicos son los riesgos visibles, que son costos de diseño, costos de construcción, de mobiliario y de mudanzas. Pero la función del Project Manager, y aquí es donde es nuestra manera de aportar valor, es que no solo enfocamos, sino también gestionamos los riesgos invisibles. Entre ellos hay cuestiones como redacciones débiles de contratos, revisiones deficientes del alcance, conflictos de programación, mudanzas disruptivas o algo que termina siendo bastante crítico para los clientes, que se refiere a los retrasos comerciales. Claro. Ahora, efectivamente, como dice Camila, nosotros ayudamos en la mitigación de esos riesgos y cómo lo hacemos al final del día. Nosotros en cualquier proyecto uno puede vislumbrar distintas etapas, pero generalmente lo que nosotros hemos visualizado es que se arman tres grandes estadios de un proyecto, que tiene que ver con primero una planificación, luego la etapa del diseño y el levantamiento de las licitaciones, la gestión de las licitaciones y finalmente la ejecución de las obras mismas y el cierre del proyecto, ¿no? En donde en cada una hay distintas tareas y finalmente distintas complejidades, ¿no? Tal cual. Y dado que nuestro objetivo como project managers es que cada vez se trabaje de manera más eficiente para conseguir los objetivos que se propuso el cliente, se pueden implementar distintas soluciones tecnológicas para entregar beneficios claros al proyecto. Y hoy les vamos a mostrar dos herramientas que usamos nosotros. Una es Ingenious.io, es una herramienta de desarrollo propio que trabaja sobre aspectos financieros y de planificación. Y por otro lado, Matterport, que es una herramienta adoptada que facilita la visualización remota del espacio en sus distintos estadios. Y les vamos a comentar la aplicación de ambas soluciones en las tres etapas del proyecto. Por mi parte, les voy a estar comentando sobre Matterport y Aaron les va a comentar sobre Ingenious.io. Claro, gracias, Cami. Como comentábamos, en la planificación, por ejemplo, en la primera etapa de un proyecto, nosotros como gerentes de proyecto lo que hacemos es hacer un planteamiento exhaustivo de los requerimientos del cliente para armar luego una primera estimación de costos. Esta estimación de costos es la que generalmente
le sirve al cliente para realizar el business case y levantar los fondos necesarios para el proyecto. Luego se pasa a la etapa de programar la obra y definir cuál va a ser el horizonte, el cronograma de la obra y cuáles van a ser sus hitos, para pasar luego al seguimiento de las actividades propias del proyecto ya. ¿Cuál es el beneficio que nosotros hemos visto para el cliente desde la plataforma Ingenious, que es una plataforma online? Es que toda esta documentación que significa el levantamiento, la estimación de costos, etcétera, se deja registro centralizado al cual puede acceder el cliente en cualquier minuto y desde donde fuere. Por tanto, le significa mucho para su primera gestión interna y para nosotros empezar ya a saber hacia dónde va el proyecto, ¿no? Entonces, en esta primera etapa nosotros vamos viendo estos budgets y estas estimaciones de costos, donde el cliente los levanta a su directorio, por ejemplo, y las primeras cartas Gantt que nos van vislumbrando, nos van diciendo el horizonte y hacia dónde miramos cuando estamos armando un proyecto, ¿sí? Ya en una etapa segunda, en la etapa de diseño, nosotros lo que hacemos es ya con un primer levantamiento de requerimiento y una primera gestión de estimación de costo, vamos levantando ya un costo más cercano y más certero de cada etapa del proyecto, cuánto nos va a costar alrededor la arquitectura, cuánto nos va a salir la posible ejecución de las obras, etc. Y empezamos a construir y a lanzar las licitaciones de arquitectura, de construcciones, etc. y sus procesos de consulta. Vamos gestionando los distintos costos que ya empiezan a aparecer. Y finalmente, acá podemos administrar los contratos una vez que, por ejemplo, se adjudica la arquitectura o finalmente cuando se adjudican las obras. Y todo esto queda de nuevo centralizado en un único espacio para el cual los clientes, por una parte, pueden acceder de manera remota, pero para los proponentes también hay una transparencia en los costos, en los procesos, perdón, y hay un proceso de comparativa que resulta optimizado, donde todos podemos revisar de manera, de nuevo, nosotros como gerentes de proyecto, la información que nos va llegando de las distintas oferentes para las licitaciones. Entonces, eso finalmente se va traduciendo en un único reporte, en un único dashboard, en donde vamos viendo los distintos proponentes y cómo van llegando respecto del proyecto. Y en esta etapa también nos concentramos mucho en el desarrollo del diseño. El foco en esta instancia es que tenemos que monitorear que se estén cumpliendo en el diseño, que se estén capturando todos los requerimientos espaciales y técnicos que se habían seteado anteriormente en conjunto con el cliente. De la misma manera, también nos focalizamos en asesorar sobre normas y requerimientos locales, como para que el entregable final del diseño le llegue a manos de los stakeholders del cliente, ya listo para ser validado y que preservar los tiempos de la mejor manera posible. Y en este caso, la herramienta Matterport lo que nos ayuda es para crear recorridos virtuales de una manera muy, muy sencilla y dinámica. Lo interesante de esta herramienta es que almacena el recorrido en una nube y que esto permite acceso a todos los intervinientes del proyecto. Y, por supuesto, da beneficios muy claros al cliente y al proyecto porque el equipo de diseño se ahorra tiempo de relevamiento, de ir a visitar el sitio para hacer algunas verificaciones y este ahorro de tiempo se traduce en ahorro de costos, por supuesto. Y la verdad que por lo general esta herramienta se usa para mostrar un producto terminado, pero aquí tenemos el ejemplo del recorrido virtual de un piso en un edificio de Buenos Aires, donde se releva el estado inicial del inmueble. Y acá ven cómo la carga de la información es muy dinámica y el uso es muy intuitivo, es por puntos que se van fijando en el espacio. Y esto nos sirve mucho desde Project Management porque hay veces que ocurre que el equipo de diseño que contrata el cliente no se encuentra situado o en el mismo país o en la misma ciudad donde es la obra.
Y por supuesto que ellos van a tener la documentación técnica, los planos y todos ese paquete de información, pero este recorrido es un complemento cualitativo en donde no solo pueden verificar rápidamente medidas, que ahí está mostrando ahora en pantalla, es realmente muy intuitivo, sino también hay verificaciones cualitativas del espacio, ¿no? Se pueden ver las visuales de cada sector y hasta, por ejemplo, la incidencia solar, ¿no? Que termina también impactando en todo lo que es el desarrollo del diseño. Claro, eso es muy interesante hacia el cliente, ¿no? Y finalmente ya en la etapa de ejecución del proyecto mismo, lo que nos entregan estas herramientas, de nuevo, tiene que ver con cómo nosotros nos relacionamos con los clientes y cómo para nosotros significa optimizar nuestra gestión, porque las minutas de las reuniones semanales quedan ya fijas en la nube, los informes de avances de obra, cómo vamos viendo las facturaciones, si es que hay alguna solicitud de estado de pago, ver si es que está aprobado eso o no. Vamos viendo las distintas alertas y las distintas desviaciones que pudieran darse en un proyecto, y eso lo vamos viendo a través de un dashboard que nos presenta este programa y que es muy, 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 muy fácil y muy, muy cómodo para los clientes y usuarios, y donde nos muestra finalmente cómo está a grandes rasgos el proyecto, ¿no? Para los clientes tiene que ver con un monitoreo en tiempo real de cómo está avanzando la obra, acceder a la información en cualquier minuto del día y finalmente desde cualquier lugar del planeta. Eso es muy importante para los clientes globales, por ejemplo, que nos tocan mucho a nosotros. Y para la generación de benchmark de costos. Y esto es sumamente importante porque le va diciendo al cliente si hiciste una buena evaluación de proyecto o no. Y eso se demuestra, como les decía, en un dashboard primero, que es muy intuitivo, muy fácil de leer, y el seguimiento de los costos que tiene el proyecto también es muy fácil de entender y de revisar. No es necesario ser un experto en este tema en específico, ¿no? Exacto. Y aquí Matterport tiene una etapa también bien interesante para nosotros y para los clientes. Perdón, Carlos. No, ningún problema. Sí, y tal cual, volviendo a Matterport, la verdad que en esta etapa de desarrollo de la construcción hay intervinientes de parte del cliente que tienen injerencia directa en lo que se decide en obra y en distinto tipo de aprobaciones. Y aquí encontramos útil la generación de recorridos virtuales parciales, en donde cada stakeholder puede dar su input para distintas instancias que sean críticas de las cosas que ellos priorizan, por supuesto, ¿no? Y esto también se traduce en beneficios para el cliente, como por ejemplo el ahorro de costos que mencionábamos anteriormente, porque hay veces que los intervinientes de parte del cliente no se encuentran tampoco en el país y de esta manera se minimizan las visitas técnicas para validar distintos avances de obra. Y para la instancia de cierre, si pasamos a la siguiente, por favor, les queríamos mostrar este recorrido virtual que habíamos hecho como final de obra para las oficinas de Mercado Libre en Uruguay. Y la verdad que quedó excelente el proyecto, tuvo muy buen recibimiento también este recorrido virtual porque no solo había agregado valor a todos los que habíamos intervenido en el proyecto, que por supuesto tener esta herramienta, si no podés ir a visitar las oficinas, es muy motivador, sino también para los ocupantes de la oficina, que en ese momento cuando se terminó la obra, justo estaban trabajando de manera remota a causa de las medidas sanitarias de la pandemia. Y este tipo de recorrido funcionó como un elemento motivador para ellos y para la vuelta a la oficina. Y como verán, se aprecia la calidad del espacio con mucho detalle y este tipo de herramienta sirve también para futuros proyectos que pudiera tener el cliente en la región, porque aquí se puede ver las referencias, no solo técnicas, que por supuesto también están plasmados a través de otros medios gráficos, pero se puede apreciar bien la cualidad del espacio
Y bueno, por supuesto queda en el registro en la nube para el cliente para ser usado cuando quieran. Claro. Ahora, ¿por qué nosotros consideramos que por qué es bueno implementar estas soluciones? Porque tiene beneficios tanto para nosotros en nuestra gestión al final y por el otro lado tiene muchos beneficios para los clientes. Para nosotros nos significa ser mucho más estratégicos a la hora de proyectar y gestionar el proyecto. Somos menos burocráticos al tener centralizada toda la información en un solo lugar y que va recogiendo cosas de los mismos archivos que vamos colocando. Entonces, al final el dashboard no es que yo haga un dashboard, sino que se alimenta de los distintos elementos que nosotros vamos actualizando. Y al final uno puede ser más eficiente también en la supervisión desde la distancia. Y por otro lado, los clientes reciben mejorías o ahorros en los costos, una toma de decisión optimizada, tomando decisiones rápidas con toda la información necesaria para tomar una buena decisión. Las comunicaciones se simplifican porque puede acceder directamente, entonces no es necesario, puede ser en tiempo directo, no es necesario llamarlo y esperar que le llegue la información, etc. Y finalmente los consistentes son siempre, o sea, los informes son siempre los mismos y son consistentes uno con el otro, entonces hay una línea fácil de lectura para los clientes, ¿sí? Tal cual, y la verdad que como habíamos mencionado previamente, la gestión de un project manager siempre es compleja por la cantidad de variables que se deben manejar y por supuesto, la atención permanente a los riesgos que pudieran sucederse. Es por eso que consideramos que toda herramienta tecnológica que aporte a la simplificación de procesos, centralización de datos y velocidad de comunicación necesariamente mejora el desempeño de los project managers y finalmente termina agregando valor al desarrollo del proyecto. Así que, bueno, con esto nos despedimos y les agradecemos mucho el espacio y les mandamos un saludo. Muchas gracias por escucharnos. Cushman & Wakefield,